Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta presentación del libro de María Gese, Marilyn, una biografía Marilyn, de la editorial Lumen. Y lo primero es pues saludar a todos vosotros que habéis venido hasta aquí en este día de lluvia y de restricciones, y también a todos los que nos ven por streaming. Os vamos a recordar que podéis hacer todas las preguntas que queráis a María, se las iremos leyendo con el hashtag Marilyn por Gese, ¿no? Perfecto. Y ahora me gustaría presentar a María, la que yo conocí, cuando todavía no íbamos con mascarillas y todo estaba bien, hablando de Mujercitas, que es uno de los libros que ella hizo. Y la verdad es que yo tenía la imagen, la conocía antes, pero tenía la imagen de una persona más tímida y, y me encantó porque es un poco torbellino y además es una tipa muy interesante que decía cosas con mucho sentido, ¿no? Y entonces entendí que todo lo que ella dibujaba pues tenía mucho que ver con quién era ella y también con esa personalidad que tiene. Y es muy bonito. La verdad es que gracias por estar aquí presentando este libro contigo, que es esta Marilyn, a la que tú le das, yo que he visto Marilyn muchas veces en el cine, ¿no? Y he hecho muchos reportajes sobre la vida de Marilyn, y sin embargo es muy interesante esa mirada que tú le das al personaje con tu dibujo. Decía ahora Melka que los ojos, cómo tú captas los ojos en diferentes momentos, y es cierto, y los estados de ánimo de un mito viviente, ¿no? Y que es verdad que has hecho otras biografías como la de Frida Kahlo o la de Bowie, pero no sé si la de Marilyn es más especial o tiene algo de luminoso y a la vez de triste. ¿Por qué decidiste hacer Marilyn? Bueno, lo primero, vamos a darle un aplauso a María Gese, por favor. ¿Cómo estás? Lo primero. Hola, bueno. Bueno, daros las gracias a todas y todos los que estáis aquí y los que estáis también en streaming. Y gracias a ti por estar aquí conmigo, porque efectivamente el año pasado tuvimos la suerte de compartir espacio también con Paula Ortiz. Y para mí fue algo muy especial, muy bonito. Estoy como un poco con respeto contigo, porque digo... Sí, yo soy muy buena. Porque digo, tú sabes un montón también de Marilyn, pero... No te creas. Pero bueno, así es más interesante desde luego la conversación, que creo que es más interesante una conversación también a dos que solamente en formato de entrevista. Pues el motivo de Marilyn, o sea, siempre que hago una presentación de una biografía, es muy común que la gente me pregunte si hago una siguiente biografía, ¿de quién la voy a hacer? Y yo mi respuesta siempre es que cualquier persona, yo creo que tiene algo que contar, que en realidad no importa tanto, porque si te pones a investigar, yo creo que todas y todos tenemos cosas importantes que contar. Cuando salió Frida, después empezó a funcionar bastante bien el libro, y entonces se habló de hacer otra biografía, y la primera opción fue Marilyn, que luego al final se cambió por Bowie, y que a mí me pareció interesante porque me sacaba un poco de mi zona de confort, de dibujar hombres, y era otra historia. Luego hice El placer y luego otra vez salió la biografía y de nuevo apareció el nombre de Marilyn. Y yo siempre lo he contado en redes y lo cuento siempre, que menos mal que no hice Marilyn en aquel momento, porque yo cuando hice Frida no soy la persona y la mujer que soy ahora, ni tengo la visión del mundo que tengo ahora, ni mucho menos tampoco la visión de ella, que ha sido como de repente lo que me ha hecho querer hacer esa biografía y considerar que era necesario. O sea, creo que ahora mismo es necesario hacer biografías no solo de aquellas mujeres que tenemos muy claro como referentes feministas y que decimos qué potente su vida, sino como aquellas mujeres que realmente todas tuvieron que luchar. A día de hoy seguimos luchando, pero en aquella época todavía más, contra viento y marea, por ser personas, por ser alguien como otro miembro más de la sociedad, y que se lo puso muy difícil y que nos ha llegado una imagen pues muy distorsionada, que es la que a la sociedad patriarcal le interesaba que no llegara de ella.
Eso que dices de que, bueno, que en 2016 ya pensabas hacer a Marilyn y que ahora eres otra, que hubiera sido un libro completamente diferente, claro, es muy interesante porque es que de 2016 a ahora han pasado muchas cosas, muchas de ellas tienen que ver con el feminismo también, y claro, es curioso que la mirada ahora sea distinta, o sea, hasta qué fuerte ha sido todo el Me Too, todas estas cosas, para cambiar la mirada de un mito en el que yo creo que hace unos años no pensábamos que fuéramos a cambiar el modo de verlo, ¿no? Claro, bueno, yo creo que además de muchas escritoras, de pintoras, de todo aquello habría que, eso, bueno, de hecho se está haciendo, ¿no? Se está sacando, incluso mujeres que han sido castigadas de forma penal, ¿no? Por locas o lo que sea, que te das cuenta que en realidad, pues, Enar, no sé si iba a venir, pero dice muchas veces, perdieron la forma pero no la razón, ¿no? Y muchas veces hace falta que saquemos a esas mujeres para entender que igual tan locas no estaban, pero que al final te llevan a hacer un montón de cosas, ¿no? Yo siempre también lo cuento, y lo cuento sin vergüenza, porque ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Yo llegué al feminismo tarde. A mí, en mi familia no me había hablado de feminismo, ni mi contexto habitual, y tardé tiempo en entender lo que era el feminismo, pero sí que es verdad que una vez que te ponen las gafas moradas, pues ya ves todo de otra forma totalmente diferente. Totalmente. Incluso esta Marilyn, que hay cosas muy, muy, muy potentes, porque es verdad que conocíamos el mito sexual, pero hay cosas que yo no sé si también después de haber hecho Placer, que también están en este libro, porque es cómo ella consideraba la sexualidad, que en realidad ella era una tía muy libre, aunque luego tuviera sus perturbaciones, ¿no? Por la mala vida que le daban los hombres, pero en ese sentido era una tía muy libre, sí, con su cuerpo. Y claro, no sé si también el haber hecho Placer antes te ha ayudado también a entender esa parte del personaje. Me ha ayudado a entenderle y me ha ayudado también a ver todas las dobleces de esa liberación sexual, que creo que en el caso de Marilyn en concreto era algo muy puro de verdad, porque sí que es verdad que después de la revolución sexual creo que se volvió un poco las tornas en contra de nosotros, y por el hecho de estar liberada de repente nos hemos vuelto más objetos que nunca, cuando la intencionalidad era totalmente distinta. Pero creo que en el caso de Marilyn, donde todavía esa liberación sexual no había llegado, que llega en los 60 con la segunda ola feminista, con Betty Friedan, eso yo ya no la había vivido, y sin embargo ya tenía esa forma de ver su cuerpo y de ver su sexo de una forma muy libre y con cierta inocencia. Yo creo que además todas las imágenes de que ella aparece desnuda no resultan obscenas, porque tiene como algo de inocente, como una desnudez de una niña o un niño que no tiene todavía esa visión, ¿no? Y de hecho, mira, me lo he apuntado, tengo aquí una chuletilla y me ha venido bien. Pero ella dice que porque cuando sale desnuda y a ella le dicen, di que no eras tú la de la foto, y ella decide que no tiene que decir eso, que no se tiene que avergonzar de su cuerpo. Y entonces hace un manifiesto de que qué pena que venimos al mundo como seres sexuales y que se tergiverse esa visión y que se traumatice. Y hay una parte que dice, el símbolo sexual se ha convertido en objeto, y odiamos que se nos considere como objeto. Fíjate, ella en aquel momento que ya estuviera diciendo, es que yo no soy objeto, soy sujeto, a pesar de ser símbolo sexual. Ya, totalmente. Es que también hay un momento, bueno, a mí me gusta mucho cómo la dibujas, incluso en esas escenas más eróticas o en esas imágenes quizá más, porque está esa inocencia, pero también creo que el dibujo y lo que tú vas contando está muy bien hilado a la hora de mostrar las propias contradicciones del personaje, porque como toda mujer y como toda persona, ¿no? Tenía muchas contradicciones, y más en su caso, que al ser un icono, pues esas contradicciones se acrecientan. Y está muy bien cuando cuentas que claro, ella era la rubia tonta, y sin embargo tenía que seguir mostrando que era la rubia tonta para tener trabajo, ¿no? Eso es tremenda esa parte. Claro, esto fue una trampa, la trampa también que muchas veces vimos las mujeres a día de hoy, las actrices, de crear una imagen que luego o sea, que para llegar al estrellato te viene súper bien, pero que luego te constringe y te mete en una jaula de la que es muy difícil salir, ¿no?
ella, bueno, ella era bellísima y punto, vamos, no hace falta hacerse nada porque bella era, las cosas como son, es que es así. Pero tuvo además como una inteligencia, era súper inteligente, o sea, ella tuvo como la capacidad de crearse una imagen hecha a sí misma, que era, cada vez se ponía el pelo más claro, en el libro aparece de dónde saca la forma de hablar y de andar, porque leía un montón y uno de los libros era anatómico, y construye un personaje que lo peta, ¿no? O sea, que al final en pantalla, y no solo en pantalla, la gente se quedaba embobada. De hecho, hay una anécdota que no aparece en el libro, pero la cuento yo aquí. Creo que no aparece. Yo creo recordar que al final no se llegó a contar, que era que la hija de Paula y Lee Strasberg, que fueron profesores suyos de arte dramático, estaba un día por la calle con ella y ella iba sin maquillar y nada. Y le dijo, ¿quieres ver cómo me transformo en Marilyn? Y solamente cambiando el andar, la gente empezó a reconocerla y acercarse a ella. O sea, ella construye esa imagen que la lanza al estrellato, pero cuando quiere salir de ella, no se lo permiten. Eso es tremendo. Y para ti como ilustradora, ¿cuál ha sido el reto aquí? Porque claro, yo me imagino, bueno, yo porque hago un 6 y un 4, así te lo digo, entonces hubiera sido fino hacer esto. Pero claro, yo me imagino ponerte a transcribir a imagen a alguien que todos tenemos en la mente, porque yo creo que ha sido una de las actrices que más pintores, más artistas han reflejado. Y claro, tienes que hacer escenas icónicas como la de con faldas a lo loco, iba a decir. No, la tentación vive arriba, pero bueno, con faldas a lo loco también, pero la de la tentación vive arriba. Sí. O momentos que todos tenemos en la memoria fotográfica. Entonces, el pasar eso a la ilustración, ¿qué consignas o qué tenías tú en la cabeza, qué pensabas? Esa es la parte que para mí es como la que me dejo fluir y la que menos trabajo me cuesta. Siempre me cuesta mucho más trabajo la parte de la escritura que la parte del dibujo. Cuando yo llego al dibujo, primero ha habido una fase de documentación súper importante, tanto a nivel de gráfico, ¿no? De buscar imágenes icónicas, escenas de películas, pero también a nivel de documentación, de leerme libros, entrevistas. Sí, de hecho, lo pones al final, todo detallado. Sí, claro, porque me parece que es interesante que luego la gente vaya a la raíz de donde yo me he documentado y que también saque sus propias conclusiones, porque al fin y al cabo yo con toda esa información he llegado a mi conclusión de lo que yo creo o cómo yo creo que era Marilyn, y sobre todo cómo se podía sentir, que creo que es lo que yo normalmente intento hacer con mis libros, que sea como una radiografía más emocional y humana que el hecho de una sucesión de acontecimientos históricos, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo a dibujar, hay una parte muy importante que ya es la de interiorización del personaje. Y a mí me interesa más no que sea un fiel reflejo a la imagen icónica que tenemos en la cabeza, sino que cuando tú veas la imagen haya algo que no está fuera, sino que está dentro del personaje, que te evoque algo. Yo no sé si lo consigo, pero mi intencionalidad, desde luego, siempre es que no te quedes con la superficie, sino que al final estés viendo algo que habla del alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esa emoción, que es lo de los ojos. Para mí la mirada es súper importante, y es verdad que esa mirada se va mutando en el libro, yo lo veo, eso sí lo veo en mi dibujo. Yo también lo veo, si te vale. pero sí que me importa eso. Luego ahí siempre aparece simbologías de plantas, animales y tal, que también se van mutando de un libro a otro. Parece que a veces que sueno como loca, pero digo, yo ya muchas veces no hago ni siquiera como un esquema de color de cómo va el libro, porque digo, es que el personaje me lo pide. Que suena como raro, pero es que, claro, hay que tener en cuenta que yo pienso de una forma muy visual. Entonces, claro, cuando ya me pongo a dibujar, he estado meditando en mi cabeza muchísimo de toda esa iconografía que la va a acompañar. Hay ilustraciones que se parece más, el parecido es más evidente a ella, y otras en las que se parece menos. Pero tampoco me importa tanto, porque en realidad para un parecido literal ya tenemos la fotografía. Claro.
No, y aquí es verdad que tus dibujos sí que captan muy bien el estado mental, ¿no? Que además en el caso de Marilyn es fundamental, porque yo creo que para entender lo que fue como actriz y también como persona, ¿no? Que quizás es la parte más olvidada, entender sus vaivenes emocionales, yo creo que es fundamental, y eso probablemente el convertir, como tú mismo decías, se convertía en el personaje y ya no era Norma Jean, ¿no? Y sin embargo tú sí que consigues que incluso cuando la representas más caracterizada con los momentos, ¿no?, de actuación, que incluso está esa mirada psicológica al personaje, que eso es lo que a mí me parece, vamos, imposible de hacer. Pero porque cuando yo he leído y luego he visto no he visto todas las películas después de haber hecho el libro, pero he visto bastante y he visto imágenes, es increíble, pero es que esa mirada de lo que estaba viviendo en ese momento se ve en sus películas. O sea, si ves El Príncipe y la corista, por ejemplo, que en el momento en el que ella estaba rodando la película estaba bastante fastidiada, esa nostalgia, y mira que en esa película lo hace súper bien, ¿no? En la parte en la que se emborracha es divertidísima, pero esa nostalgia, esa tristeza que tenía por lo que le estaba rodando, está en la fotografía de esa película. Quizás a lo mejor eso era lo que el espectador veía sin saber que lo estaba viendo. Total. Claro, es que ahora, claro, es muy interesante ver cómo en la obra se iba colando todo lo que a ella le iba pasando. Y luego, claro, está muy bien hilado todos sus problemas con sus parejas y cómo eso también le iba afectando, ¿no? De hecho, la escena de la tentación vive arriba, que iba su pareja a decir que, por favor, o sea, que se acabó eso de estar allí con la falda y el aire, ¿no? O sea, que luego son anécdotas de su vida como tremendas. A mí me ha gustado mucho ir leyendo cosas que o ni sabía o que ni recordaba, porque al final, aunque pues sí, todos sabemos, o siempre los reportajes siempre se dicen, no, y era una tía interesante, pero es verdad que ahí se queda, ¿no? Lo que siempre prevalece, y cada año cuando se celebra en verano el aniversario de su muerte siempre es efectivamente, bueno, el mito, todas las películas que hizo, y no hay nada más. Y a mí me gusta cuando nombras todos los libros que leía, que es que le gustaba el Ulises de Joyce, que para mí es uno de los libros más difíciles que... Claro. Bueno, eso en concreto, ella reconoció que lo había intentado leer un montón de veces y no lo había conseguido, lo cual me parece además como ya súper entrañable, ¿sabes? A ella le ven con el libro y reconoce sin ningún tipo de tapujos y dice, mira, yo lo he intentado un montón de veces, pero no lo consigo. Lo que pasa es que es verdad que tiene una foto preciosa con ese libro, pero bueno, que luego leía Hojas de hierba, leía García Lorca, leía todo esto, o sea, no leía una literatura ligerita, o sea, era bastante densa, le interesaba muchísimo la literatura rusa, porque también le interesaban mucho los derechos civiles, probablemente también por sus circunstancias en la infancia, ¿no? Y esa inteligencia es como la más fácil de ver a priori, ¿no? Cuando te dicen, es que leía un montón, o incluso escribía. Pero a mí me parece que va mucho más allá, porque cuando me has dicho lo del marido, ella tenía mucha necesidad de sentir afecto, pero también tenía claro lo que no quería en su vida. Y entonces, con Joe DiMaggio, lo quería y era una figura paterna para ella, pero es que ella tenía claro que no era ama de casa y que no iba a dejar su trabajo ni iba a dejar de mostrarse como ella quisiera, por mucho que quisiera a su marido. Se separaron y luego ellos siguieron siendo amigos. Funcionó mejor la amistad que la relación de pareja. Con su primer marido también, era un primer marido al que nunca realmente amó, que lo hizo para no volver al orfanato. Y supo también salir empezando a ejercer lo que ella quería, una carrera primero como modelo y después como actriz. Arthur Miller quizás es el que más le pesó, pero también tuvo la autonomía, ¿no?, de decir, yo sigo con mi vida adelante. Y me parece que eso también es digno de señalar, eso como a la hora de negociar contratos. Igual me estoy adelantando a preguntas. No, me parece estupendo, pero es verdad que tuvo las narices de plantarse con las majors, que eso es... claro. Pocas actrices Ni tienen actores. esa. No, claro. Claro, estamos hablando de una época en la que el sistema de estudio era una máquina de destrozar personas, literalmente,
y que Judy Garland, ¿no? Pero todos, porque es que no acabaron, vamos, no acabó bien nadie. No acabaron bien, solo que al final salen mucho más las imágenes de las mujeres, ¿no? Hedy Lamarr, todas estas mujeres aparecen porque la destruyeron más y porque se trata de una forma más paternalista. Cuando hablamos del consumo de estupefacientes, en aquella época todos consumían. Eran anfetaminas por la mañana para poder seguir el ritmo de rodaje de película tras película, y por la noche te doy somnífero para dormir. Y esto lo hacían todos y todas, solo que a las mujeres es como, la mujer está loca, la mujer no controla, a la mujer se le penaliza muchísimo más eso. Y a pesar de todo eso, ella rompió su contrato con la Fox porque no ganaba lo que quería, porque no le daban los papeles que quería, consigue volver con el sueldo aumentado y con la capacidad de elegir director, compañero, leer guiones y tal, que luego otra vez es verdad que la van doblegando, pero otra vez consigue salirse, o sea, no una, sino 2 veces, y volver a renegociar el contrato y por fin conseguir el contrato que ella quería y que por desgracia no llegó a disfrutar. Y luego me gusta una cosa que destacas, que eso yo no tenía ni idea, por ejemplo, y son sus relaciones de amistad. O sea, que claro, hablamos de los hombres y siempre hablamos de una mujer y de cómo los hombres le han influido, le han fastidiado, le han ayudado, tal, y muchas veces no con las amigas. Y ella creo que habla de... o sea, que es ahí... Lauren Bacall. Sí. Y claro, dice, nos querían enemistar. Y vamos, fue la noche en la que mejor me lo pasé mucho tiempo, ¿no? O sea, y luego hubo otra actriz con la que también le quisiera enemistar, es que no me acuerdo ahora el nombre de ella. Fíjate, bueno, mira, esto no lo traía apuntado. Ni yo. Pero también ella le intentaron enemistar varias veces y además que esta actriz habló mal de ella por llevar muchos cotos a una presentación. Y ella dijo, me ha dado mucha pena porque yo sé que ella es una gran persona, una excelente madre. No me acuerdo ahora el nombre de qué actriz era. Bueno, es que al final es como mucho, pero no. Sí, claro, entre las mujeres hay que enemistarnos, es como perpetuar ese patrón. Claro, pero de ella, por esa imagen de casi de femme fatale, ¿no? O de bomba sexual que siempre se ha dado, como que encima se le había privado de poder ser amiga de otras actrices, o sea, como no solo por esa competición que sigue estando en Hollywood de quién es la más guapa, quién es la mejor, o sea, que al final el mundo del cine tiene también esa competición y yo creo que a Hollywood le interesa hacer competir más a las mujeres que a los hombres, pero que no sé si en especial creo que a ella, por toda esa condición, se le había negado el derecho a tener amigas, ¿no? Y eso es un detalle bonito que está en el libro. Sí, bueno, a ella se le niega de hecho desde la adolescencia, desde que desarrolla. Pero porque al final la educación que tenemos es la educación que tenemos. Es muy difícil salir de toda una sociedad que tanto antes como ahora se empeña en que rivalicemos entre nosotras, que ya vendrá un hombre a rescatarnos, ¿no? Y oye, ¿por qué decides hacerlo en primera persona? Porque es verdad que luego entras, o sea, en cuanto llevas unas páginas entras, pero al principio dije, ¿y por qué? Esto se lo tengo que preguntar. Uy, bebe agua. ¿Todo bien? Sí, es que me he reído y se ha ido las cosas del directo. Pues con Frida todo empezó con Frida y es necesario contarlo porque yo no si no luego no hubiera sido igual. Con Frida lo hice porque ella a través de su obra lo que hacía era hablar de sí misma y entonces me apetecía hablar su mismo lenguaje y funcionó y yo precisamente precisamente hoy está meditando lo de la primera persona, que luego es una cosa que se ha perpetuado más de por qué lo hago, el por qué creo que funciona. Creo que es un engaño perfecto, y lo digo así, y ahora lo explico. Claro, mira, me gusta lo del engaño perfecto, me gusta como titular. Sí, porque primero ocurre que yo cuando hablo de un personaje, da igual que sea Frida, Marilyn o Bowie, que en este caso lo hizo Frank, lo que me interesa es que se vea la parte más humana y lo primero que hago es documentarme muchísimo. Cuando yo me documento,
lo que hago es interiorizar lo que yo creo que para mí es el personaje. Una vez que me pongo a escribirlo, si yo lo escribo en tercera persona, me distancio mucho más de él que en primera. En tercera ya te empiezas a permitir juicio. Sin embargo, en primera tú te autojustificas, porque es que todos nos justificamos las cosas que hacemos mal. ¿Sabes? Entonces tú ya ahí estás entrando yo ya no estoy entrando en juicio, sino que estoy intentando comprender por qué hacía lo que me gusta y lo que no me gusta. Luego, además, yo ya parto de un montón de ficciones, porque los libros que yo me leo están editados por el autor de los libros, incluso las cosas que ella dice está editada por ella misma, porque ya nuestra propia memoria hace edición y ya ficciona. Esto lo mezclo yo con cosas que ella dijo realmente, y es que la sensación que te queda es que te lo está contando ella y que no puede ser mentira. Por eso yo me he dado cuenta y digo, no lo había hecho intencionadamente, digo, pero es una mentira perfecta, porque hay ficción, evidentemente. Aunque esté muy documentado, siempre hay ficción, porque aunque yo hablara de mi vida, ya estaría ficcionando. Pero al lector le llega de otra manera totalmente diferente. Completamente de acuerdo. Hemos caído en tus garras. Sí, pero he caído yo porque te prometo que hoy ha sido cuando yo he meditado en esto y digo, ostras María, no te habías dado cuenta que lo estabas haciendo así. Y bueno. Y en todo, bueno, vamos a recordar a todos los que nos estáis viendo y a todos los que estáis aquí que podéis hacer preguntas con el hashtag Marilyn por Gese, o sea que animaros, que hay muchas cosas que preguntarle a este torbellino. Y a mí me gustaría saber, porque yo ya te he dicho que cosas que no conocía y que he conocido gracias a tu libro, pero tú, al hacer todo ese proceso de documentación y de meterte en el personaje como nos decías, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o con qué cosas te han llenado de Marilyn que antes no conocías? Es que me cuesta mucho trabajo elegir todo cuando es verdad que cuando me meto en un personaje yo soy obsesiva con las cosas, pero a un nivel extremo, y además, o sea, quien me tenga que aguantar, pobrecito o pobrecita, porque empiezo en monotema y ya no desconecto de eso. En el caso de Marilyn, además, lo he padecido mucho, es un personaje salvando la distancia pero con el que yo me he sentido como más mimetizada, o al que de alguna manera he empatizado de una manera ha sido diferente que con Frida o con Bowie. Y fíjate que a mí Frida me encantaba, pero no lo sé, había algo de vulnerabilidad, de contradicción en ella misma o de autoexigencia, había como muchas cosas que de alguna manera a mí me ha llegado muy dentro, y además que me ha dolido profundamente por todo lo que... Yo no he tenido su infancia, ¿eh? Mi infancia fue feliz, claro, no. Pero bueno, como que había algo de como yo intuyo que podía ser su carácter, y por lo que cuentan, por lo que ella contaba, que de verdad no sé, ha sido como muy intenso, y aparte lo pasé muy mal porque empecé el libro con el coronavirus, cuando no... ¿Sí? O sea, yo ya me estaba leyendo antes, pero todo el proceso de escritura y tal fue justo en el encierro, a mí me afectó muchísimo a nivel emocional, y ahora leía todo lo que leía de Mary y decía, pobrecita esta mujer, y es que me lo estaba pasando fatal, y fue Lola, mi editora, que está ahí, que me dijo que le estaba gustando, pero que había que darle un poco más de luz, y lleva razón, porque ella era una mujer luminosa también, y la gente que la conocía también la recuerda como alguien divertida, que sonreía, que no todo en la vida son miserias, está claro, y ella también, pues no sé, a pesar de todo, no paró de luchar por ser feliz y por conseguir todo lo que quería. Y creo que esa lucha quizás es lo que más me ha llegado. O sea, hasta cuanto más entrevistamos, más me doy cuenta de lo que significa, y es verdad, ¿eh? Porque cuando empiezas a hablar y dices, ostras, claro, siempre he dicho su inteligencia, pues creo que más que su inteligencia era su capacidad de luchar, y que cada vez que caía, ella cogía y se volvía a levantar, y creo que eso es bastante importante. Claro, es que al mostrar ese lado más humano, no tanto a la diva, a la que a lo mejor no, pues claro, cualquier mujer se ve
muy alejada, ¿no? Pero tú muestras una Marilyn en la que es fácil verse reflejado en alguno de los aspectos, ¿no? Evidentemente, físicamente no nos parecemos a ella, pero sí que es cierto, ¿no? Que hay muchas cosas en su vida o en los pensamientos que tú reflejas que sí que de alguna manera llegan más que en cualquier otra biografía que hayamos leído, que hayamos visto, ¿no? De ella. De ella. O sea, todo lo que tú nos cuentas que es casi una persona muy normal, que podría ser una amiga nuestra. El engaño de la primera persona. No. Lo voy a volver a leer ahora pensando todos los engaños. No, a ver, yo cuento lo que creo que es lo que creo que es verdad, o al menos mi verdad, ¿eh? No hablo de engaños por la cuestión de la ficción. Pero bueno, es que yo creo que en general, no solo con ella, normalmente siempre nos llega todo el glamour, todo lo que admiramos, y nos cuesta mucho trabajo como de repente mirar y saber que lo que hay detrás es una persona como cualquier otra. Esto era difícil en aquella época y todavía más difícil, menos mal que ya no vivía ahora, y te lo digo de verdad, se hubieran muerto. Porque justo eso, al inicio del libro creo que tú te preguntas si hubieran nacido unas décadas después, ¿cómo hubiera sido? Tú dices que peor ahora. Yo creo que, mejor para unas cosas y peor para otras. Pero he hablado por lo del icono, ¿no? Por el hecho de que a día de antes, cuando tú eras una imagen pública, tenías que ver la prensa para enterarte de la opinión, era una opinión más mediática, y sin embargo ahora estás expuesta las 24 horas del día a todo el mundo, a todas horas, y te pueden destruir emocionalmente muy rápido, porque además es muy fácil lanzar una crítica sin analizar lo que hay detrás, porque es que no hay muchas veces esa intención de analizar lo que hay detrás, y a mí me interesa, cuando hago una biografía, analizar lo que hay detrás, que es lo humano, y que todos somos humanos. Claro, no, y también me imagino una vida así, tan expuesta o sea, si ella tuvo una exposición, a la exposición que hay ahora, en redes sociales, mediáticamente, o sea, lo complicado que sería una figura así, que las hay, pero... Igual ella no tendría redes sociales, sería más inteligente que todos nosotros y nosotros no la tendría, claro. No, hay mucha gente que no la tiene o que no la mira, ¿no? Y ya está, y feliz de la vida, vamos. Es desde luego lo más sano. Sí. Y sí que cuentas o hablas una cosa con esa trampa de la primera persona, en la que, claro, ella... reconoces, que lo tengo aquí, que había que ser agradecida con los productores, que claro, hemos tenido el Me Too después y hemos visto lo que algunos productores han hecho, y claro, al final es tremendo, ¿no? Que esto sea una cosa normalizada y que bueno, pues lo justifique así, y tú lo cuentes además sin darle, quiero decir, que lo cuentas como uno de sus pensamientos más. Porque ¿qué hago? O sea, claro. Quiero decir... Me mato. No, claro, probablemente... o sea, es que no se la puede culpabilizar de eso. No. Al final lo asumes como que es lo que hay que pasar. No sabemos qué trauma le podía provocar o no, pero eran las reglas de juego en aquel momento. Han sido las reglas de juego durante mucho tiempo, no solamente hace unos añitos, hasta hace poco. Y lo cuento porque hay que contarlo, porque en realidad probablemente esa regla de juego destrozó a muchas mujeres, claro. Totalmente. Y además, a mí me gusta que no le des el no importancia, porque evidentemente ella no lo daba. O sea, ella, como hablábamos antes de esa liberación, ella no lo daba a la hora de... Si yo lo hubiera escrito en tercera persona, probablemente hubiera hecho una reflexión, ¿no?, sobre eso. Y de hecho, en realidad, ahí metía muchas reflexiones mías en voz de Marilyn, que yo, bueno, algunas veces me cuelo un poco, ¿sabes? También había un corta, ¿no?, de no, María, relax. ¿Sabes? Que la bola de cristal del futuro no la tenía. Yo decía, es que te habla la Marilyn muerta, la que ya está muerta y está reflexionando sobre su vida. Y algunas veces me justificaba con eso, ¿no? Pero digo, no, hombre, no. Pero si lo hubiera escrito en tercera persona, pues hubiera habido una reflexión sobre eso, pero si te lo escribo en primera persona, me tengo que ajustar a como ella lo contaba. Y
Hay una biografía que es, entre comillas, escrita por ella, la de My Story, que está al final. Y en esa biografía sí que habla más de cómo se sentía ella con respecto a eso. También seleccionaba, porque hubo hombres poderosos a los que, cuando ella estaba comenzando, a los que no le consintió que le tocara, con los que no tuvo relación. O sea, que también tuvo la inteligencia de parar en muchos momentos con hombres que ella consideraban que eran auténticos depredadores. Bueno, tenía un filtro. Eso es interesante. Y luego me gusta también porque, claro, al ser la rubia tonta, ella se quejaba muchas veces de los papeles, de que eran papeles que perpetuaban no solo hacia ella, sino también hacia el resto de mujeres. Con lo cual eso también rompe ese estereotipo, esa imagen que tenemos de ella, ¿no? Y ella era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, que al final, aceptando esos papeles de chica rubia que quiere engañar a un millonario, ¿no? Que fueron, o sea, tuvo una época en que encadenó muchas películas de ese estilo y ella misma se queja, ¿no? Sí, fíjate que leí una entrevista de Gloria Steinem que decía que ella quería ser actriz y cuando vio esa película y vio el papel que hacía Marilyn decidió que no podía ser actriz porque ella no quería perpetuar esa imagen. Flipa, ¿eh? Sí. Y Marilyn, por ejemplo, en esa película sí que coló una frase que fue de su propia cosecha, que era aquella que decía: las mujeres somos inteligentes, pero los hombres prefieren pensar que somos tontas, ¿no? O sea, te lo estoy diciendo así resumida porque no me la sé literal. En el libro aparece que luego pasó como más sin pena ni gloria, pero ella era consciente y de esa imagen que perpetuaba, y luego aparte ella quería salir de la comedia, quería hacer papeles dramáticos, lo cual es una pena porque, te digo una cosa, o sea, sinceramente era espléndida haciendo comedia, o sea, era divertidísima y hacía la comedia la hacía de una forma como muy natural. No era natural porque si os leéis el libro pues vais a ver todo el empeño y todo el esfuerzo que ella hizo por ser buena actriz, que nunca dejó de estudiar, pero sí que brotaba como con una naturalidad muy espontánea. Pero bueno, tenemos como todo ese error de pensar que los papeles grandes, los importantes, son los que te hacen llorar. Y yo creo que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Totalmente. Tenemos un par de preguntas, te voy a leer una. ¿Cuál es la parte de su vida que te ha resultado más difícil de contar y la que te ha dado más coraje? Mira, la parte más difícil es la infancia, que era necesaria contarla para comprender. Lo voy a dividir en dos, ¿vale? Porque hay una parte en dos etapas. La parte más difícil es la infancia. Vale. Que la infancia es una infancia muy dolorosa. Ahí era complicado hacer un dibujo luminoso. Entiendo. Pero había algunos, ¿no? Sí, o sea, sí que los hay. Lo has conseguido, pero que digo que ahí era el reto. Pero fíjate que dentro de la infancia en realidad sí que hay un montón de dibujos que yo creo que son luminosos. No sale tan triste como yo cuando me imagino esa infancia, que digo, madre mía, ¿no? Pero claro, era fundamental hablar de la infancia para comprender en la adulta que se convierte ella, si es que alguna vez llega a ser una adulta del todo, porque yo creo que de alguna manera siempre se aferra a esa infancia y esa búsqueda de la referencia paterna y materna en toda la gente que le rodea, ¿no? Incluso en sus grandes amores, ¿no? En Judy Mayo, Arthur Miller, yo creo que siempre está buscando la imagen del padre, o sea, el amor del padre que nunca tuvo y que no conocía y que evidentemente no estuvo presente. La parte que más coraje me dio, su relación con Arthur Miller. O sea, yo lo siento, lo odio. Y es verdad, me provocó mucho enfado. Me pareció un hombre que se aprovechó de ella muchísimo, creo que nunca la quiso y que la trató fatal, muy paternalista, con mucho desprecio, la menospreció, le potenció sus inseguridades, hasta el punto de escribir un diario donde decía que tenía una mujer que era tonta. Es que es muy fuerte, que eso se lo pilló ella, claro. Bueno, es muy fuerte. Y como eso luego le repercutía en que era incapaz de decir un diálogo porque no daba pie con bola en un... O sea, claro. O sea, encima él iba a los rodajes y lo que hacía era... pues empeorar todavía la situación. Es como, tío, quédate en tu casa, o sea, déjala.
Luego ella le ayudó como muchísimo, le ayudó a que entrara en el mundo del cine. Hay una parte también cuando hacen huelga contra los estudios, los guionistas, los actores y tal, y que él está también ahí gracias a ella, y todos hacen huelga y él no, y ahí ella sufre como un shock de decir, vamos a ver, que yo estoy con un hombre que es súper inteligente, que siempre me ha hablado de derechos civiles y tal, y o sea, tú quieres tu cheque y a tomar por saco todos los demás. Muy fuerte. Totalmente. Lo he dejado fino. Sí. Y después de dejarlo fino... Pero es que es verdad que no soy nada... me cuesta mucho trabajo distanciarme de esa sensación. Y luego ver las entrevistas de cómo él habla de ella, una vez ella muerta, y mira, de verdad, despierta lo peor de mí. ¿Y has tenido la tentación de vengarte? Sí, yo ya me he vengado. ¿Te has vengado? Hombre, ¿tú cómo crees que lo dejo en el libro? ¿Tú crees que no se...? Pues lo he contado más, ¿eh? Porque es que después tú investigas de cómo sigue siendo su vida. Después de estar con Marilyn, y desde luego era, vamos, un ser precioso, vaya. Yo ya he hecho justicia en el libro ya se ve. Me parece muy bien. Ale, Arzu, toma ya. Y hay otra pregunta más que tiene que tener un personaje para que a ti te anime a realizar su biografía. Es que lo he dicho al principio, que creo que cualquier personaje puede ser interesante. Voy un poco también por pálpito. Muchas veces también hablo con mi editora y ponemos encima de la mesa distintos personajes para ver cuál es más interesante. Y fíjate, ¿no? Que Marilyn salió, se guardó y volvió a salir, y quizás hoy no es el día, pero dentro de 2 años sí. De alguna manera tiene que estar también un poco acorde con como yo estoy en ese momento, porque como las biografías, o sea, no solo las biografías, los libros que yo escribo, que a mí me cuesta muchísimo escribir, tienen que estar muy en sintonía con el momento en el que yo esté, y que tengo la suerte de tener una editorial que me apoya y que confía en mí y que me permite hacer esa elección. Y decías que siempre habías hecho mujeres, menos con Bowie. Y eso, ¿cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo...? De hecho, Bowie no lo escribí yo al final, pero no porque fuera hombre, sino porque no conecté con el personaje. Pues a mí me gustaba mucho la figura de Bowie como artista, de él como persona, no conocía nada. Y fue el aniversario de Bowie, yo subí una ilustración homenajeándolo, ¿no? Y la editorial lo vio y me lo propuse y dije, pues me parece una idea guay, porque yo no suelo dibujar hombres, salgo de mi zona de confort. Luego también me parecía que era interesante, pues, esto también digo que por desgracia, pero que además es verdad, porque me abría un público masculino, porque todavía a día de hoy nos cuesta mucho que los hombres lean a mujeres y que encima escriban donde la protagonista es una mujer. Pues parecía que si hablaba de un hombre igual se acercaban más hombres, y fue así, ahora mismo casi todas son mujeres, ¿no? Pero cuando fue la presentación de Bowie sí que fueron muchos hombres, y ahora yo me alegro de haber hecho la biografía de Bowie y no lo cambiaría por nada en el mundo, pero digo, ahora me da pena el pensar que al final era cierto eso, y que luego no ha servido de precedente, porque sí que me escriben hombres diciendo que les gusta mucho el libro, pero que luego les cuesta mucho trabajo continuar el paso de seguir leyendo otros libros, ¿no? Con Bowie, cuando empecé a leer sobre su vida, no logré empatizar con él como persona, no porque fuera hombre, de verdad, porque creo que podría hacer biografías de hombre. Menos de Arthur Miller. Menos de Arthur Miller no podría, o podría, pero saldría muy mal parado, claro. No, pero yo qué sé, pues yo sí que Eduardo Galeano me encanta, y diría, pues seguro que podría hacer una biografía de él precioso, porque es que ese hombre no podía ser malo en la vida, vamos, o bueno, tendría sus cosas malas como todo el mundo, pero que creo que es un hombre interesante y sensible. A mí con Bowie, por su carácter, no empaticé. Empecé a escribir sobre la infancia, y en el libro hay un comienzo
que partía de algo mío, pero que no pude. Entonces pensé en Frank, que es un amigo mío que es muy fan de Bowie y que iba a hacer con el libro lo que yo creo que hay que hacer con un libro. O sea, por lo menos quería que hiciera con Bowie lo que yo hice con Frida, que era hacer una biografía desde el amor, ¿sabes? Qué bonito. No sé. Sí, porque no siempre son así. Y tenemos una pregunta más. ¿Te ha cambiado en algo hacer este libro? ¿Hay algo que te vayas a llevar contigo después de esta inmersión en la vida de Marilyn? Todos los libros me cambian, es inevitable, de alguna manera u otra. Lo que pasa es que es demasiado pronto para yo saber todavía en qué me ha cambiado. Evidentemente a la hora de dibujar o de escribir, yo siempre quiero pensar que me supone una progresión profesional, ¿no? O por lo menos yo lo intento. Pero a nivel personal, todos los libros me acaban cambiando, solo que siempre necesito un tiempo para meditarlo. Del mismo modo que cuando me hacen entrevistas cuando yo acabo un libro, no respondo lo mismo en la primera que en la segunda y en la tercera, porque cuanto más lo voy contando, más me voy dando cuenta de toda la intencionalidad que hay dentro del trabajo. Claro. ¿Y a nivel profesional, en qué has notado la evolución con Marilyn? También necesito tiempo. No, pero bueno, es un libro más extenso, tiene más páginas y hay más textos y hay un análisis diferente a los anteriores, porque sí que hay un análisis del contexto, de la sociedad, de cómo eran y de cómo somos y de la evolución que ha habido y de todo lo que nos queda. Hay una intención reivindicativa, entonces es un libro para mí más político, quizás gracias también al placer. Yo creo que el placer me ha hecho tener como una implicación más activa con lo que yo quiero contar. Eso es muy interesante, porque es cierto que yo sí que veo cosas de tus libros anteriores en este, pero sí que es verdad eso de que al final es un statement, o sea, es una definición política de un personaje que ha sido de todo menos considerado político, y eso también es algo novedoso que tú aportas. Eso es, la verdad es que te lo agradecemos, porque eso es interesante. Y hay otra pregunta más. ¿Cuál es la relación no amorosa que más ha marcado o que más marcó a Marilyn? La de su madre, ¿no? Yo creo. Esa presencia de la madre. No creo que solo de la madre, creo que de Grace McKean, que es otra mujer que también la cría, ¿no? Es una íntima amiga de la madre, pero yo creo que son las dos imágenes, las dos mujeres que la crían, que en realidad también hay que entender cómo eran esas mujeres, porque la madre también le tocó vivir una época todavía más encorsetada que ella, y creo que también así es fácil perder la cordura, ¿no? Pero ellas también fueron las que le metieron el cine en la cabeza, configuraron mucho cómo iba a ser ella de mayor, por su pasión por el cine, por su vulnerabilidad, por su necesidad de ser amada. Creo que son las personas más relevantes. Y hay una cosa también que te quería preguntar, y es que dedicas el libro a vosotras. ¿Quiénes son vosotras? ¿Todas? Pues sí, esta vez me apetecía que fuera un regalo a todas nosotras, la verdad. Porque es un libro que, pues eso, que tiene una intencionalidad política, en el que ya hago un análisis de por qué ella era como era y cómo el contexto nos afecta a todas nosotras y nos sigue afectando, cómo todavía luchamos por no envejecer, por una apariencia, por cómo ella tenía el síndrome de la impostora, que es algo que yo tengo amigas súper inteligentes y súper brillantes, y es increíble, menos mal que nos tenemos las unas a las otras para decirnos: tía, que lo peta, que eres maravillosa, ¿sabes? Hacemos nuestro gabinete de crisis y nos decimos: síndrome de la impostora. Y entonces, pues me apetecía que fuera para nosotras, para todas.
Sí, es curioso eso que dices, porque al final hemos hablado de muchas cosas de Marilyn y hemos mencionado películas por encima, bueno, también porque no es un foro para hacer un análisis de los papeles, pero sí que es verdad que, fíjate, de Marilyn se habla mucho más de cosas adyacentes a ella, que de su trabajo cinematográfico, ¿no? Se habla de pues cómo murió, de los amantes que tuvo, de lo deprimida que estaba, de lo buena que estaba, ¿no? Y luego de las películas, en realidad, pues se habla menos. Y sin embargo, lo que me gusta también es que tú sí que hablas de lo que suponía cada película para ella, lo que suponía cada papel, conectado evidentemente con, al ser un relato en primera persona, con lo que ella estaba pasando, pero sí que hablas de muchos de esos títulos, ¿no? Que bueno, pues es una pena que no pudiera hacer más y que muriera tan pronto, pero ha trabajado con grandes directores y tiene grandes películas. Sí, o sea sí. que, ¿Y tú crees que eso no sigue pasando? Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Es que por desgracia es algo que sigue pasando, cada vez menos, ahora es más complicado que te pregunte por tu talla de ropa o por tu matrimonio, pero lo siguen haciendo, pero es verdad que cada vez menos porque, bueno... Porque hay un rechazo. Porque ahora hay un rechazo y si te hacen esa pregunta, pero bueno, todavía existe programas como El Hormiguero que lo hacen sin ningún problema, o sea, que quiero decir que al final es que eso sigue ocurriendo, en torno al trabajo de la mujer. Es como un trabajo menor, nos interesa más todo lo que rodea tu vida que a lo mejor, que no tienes por qué querer contar o que no tiene por qué ser interesante, es que a ti no te tiene que importar mi vida. Si es que yo soy actriz, no soy, no sé, no vivo en un Gran Hermano para que a ti te importe lo que yo hago con mi vida. ¿Y qué peli de las que has visto de ella te ha impresionado, te ha gustado más? A mí la que más me gusta es Con falda y a lo loco, no lo puedo evitar. Y mira que ella tampoco es que estuviera muy feliz en esa película, pero a mí me gusta mucho. Luego cuando vi Vida Rebelde después de hacer, o sea, cuando estaba con el libro, pues me impresionó muchísimo, porque ahí hay un cliché de todos los protagonistas, de su vida real, pero metido en la película, donde ella se sentía muy ridiculizada y además es que esa expresión de angustia la tiene ella durante toda la película, sí, es verdad. De una angustia vital y me pareció interesante verla porque, claro, ahora que sé todo lo que supuso el rodaje y el regalo envenenado que fue de nuestro amigo Arthur, pues... Sí, y Houston, que tampoco debía ser el hombre más majo del mundo. No, ni mucho menos. No, bueno, es que, y en general casi todos los directores hablaban mal, o sea que Billy Wilder también se quejaba mucho en los rodajes de ella, lo que pasa es que luego una y otra vez volvía a trabajar con ella porque a pesar de todo sabía que es que ella deslumbraba y que bueno, que él hubiera vuelto a trabajar con ella en más películas. No, hacían un buen tándem. Sí que lo hacían. Y bueno, yo creo que hemos hablado de casi todo de Marilyn, de su vida, de su obra. Creo que no nos dejamos nada. Yo creo que no, hemos hablado un montón. Sí que a mí, claro, como yo sí que me interesa saber cómo es tu proceso, porque decías, bueno, hay documentación, yo me empapo en el personaje y luego me pongo a escribir. Y contabas antes que lo habías hecho en el confinamiento. Entonces, yo sí que tengo curiosidad, como alguien que admira mucho a la gente a los ilustradores y a la gente que dibuja, de cómo es o cómo surge o cómo lo hacen, cómo se preparan, cuál es esto que le dicen a los guionistas de, bueno, ¿y cuál es tu rutina? Pues, ¿cuál es tu rutina, María? La rutina es un desastre, vamos, es súper caótica. No, es verdad. No soy una persona nada organizada, lo que pasa es que luego pues al final me tiro un montón de horas trabajando y ya está, porque no te queda más remedio, pero soy bastante caótica. Para los libros, como la parte que más miedo me da es la de la escritura, eso es siempre... Lola, que está en mi editora, lo puede decir, que claro, el sufrimiento mayor viene hasta que yo cojo y me libero con la parte de la escritura. Cuando llega la parte del dibujo ella ya sabe que yo tengo el tiempo ajustado, pero que lo voy a resolver con rapidez. Pero la escritura tengo siempre como mucho complejo, me cuesta un montón. Entonces tengo que interiorizar. Es verdad que en el momento en el que te pones a escribir, la cosa empieza a fluir,
de alguna manera, pero claro, la primera fase es esa, y es verdad que hasta que no escribo no me pongo a dibujar, porque muchas veces cuando escribo luego tengo que rehacer cosas que había escrito antes, porque de repente como que vas tomando otro rumbo, ¿no? Y tienes que revisar, pero también porque me ayuda muchas veces a visualizar, incluso mientras estoy escribiendo, lo que quiero dibujar, o incluso a veces hay imágenes que yo tengo en la cabeza y que escribo en base a esas imágenes que yo quiero dibujar. Pero es verdad que cuando yo ya tengo como un mapa en mi cabeza de lo que para mí es, que además culmina con lo que he escrito, es cuando yo ya me pongo a dibujar. Muchas veces no hago ni siquiera esquema de color, porque esos colores ya se me han venido a mi cabeza durante la escritura. Claro, es interesante el proceso, claro. Yo hubiera pensado que era todo al revés. Primero el dibujo y luego... Claro. Cada uno funciona de una forma diferente. Yo es verdad que boceto poco, hago muy pocas pruebas, porque... pero no por pereza o por tal, sino porque de alguna manera ese boceto ya lo he hecho yo de forma mental. También te digo, a ver, que muchas veces rompo dibujo. Digo, el boceto mental estaba mucho mejor en la cabeza que luego en el papel. No pasa nada, se rompe, se repite y ya está, ¿no? Pero como que voy haciendo un boceto mental que a veces digo, son los personajes que me piden los colores. Y es como, bueno, en realidad no, ¿sabes? Soy yo, que yo ya lo he meditado un montón. Los colores, la simbología, la mariposa, todas esas cosas que salen, que al final no están puestas azarosas, sino que siempre tienen un porqué. Hemos hablado de muchas cosas de Marilyn. ¿Cómo ahora que hemos hablado tanto y que tú ya la has redefinido a tu manera, ¿cómo la resumirías así en pocas palabras? Es que, como has visto, yo lo de las pocas palabras no me sale. Si te pido un titular, como a mí en la redacción, un titular. Pues no puedo, es que no sé resumir, de verdad, ¿eh? Tengo un problema. Y luego me quejo con mi madre y soy igual que ella, que hablamos un montón, tío, tremendo. No puedo hacer ese resumen, me cuesta muchísimo. Como un titular de cómo era ella. No, bueno, un titular puedes pasarte de caracteres, no pasa nada. Pero sí, ¿cómo ahora, después de todo, cómo te gustaría definirla? ¿Cómo te gustaría que empezáramos a definirla, ¿no? Después de haber escrito... Yo, mira, siempre digo, llevo ya un tiempo diciendo que Marilyn era una mujer peligrosa. Era una mujer peligrosa para su época. Y que por eso se la menospreció y se la encasilló y se la achicó, porque era una mujer inteligente, con una capacidad, una liberación sexual no típica de su época, y creo que es una mujer peligrosa que fue metida en una cajita porque no interesaba que la gente supiera todo el potencial que ella tenía. Ves que no ha sido corto, ¿no? Que me he enrollado. No, pero bueno. Pero ha merecido la pena, te lo voy a decir. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Y no sé si tienes algo más que decir. ¿En un titular o sin titular? No sé, yo creo que ya he contado un montón de cosas. Yo creo que hemos hablado de casi todo. Pues yo solo me queda darte las gracias por mostrarnos a esa Marilyn peligrosa y una faceta que pues es difícil que podamos verla en esa faceta, y encima disfrutar esas ilustraciones tan maravillosas, y por estar aquí charlando con nosotros y con todos los que nos siguen en streaming. Así que, María Gese, muchísimas gracias, mucha suerte con el libro, y no te voy a preguntar cuál es el siguiente. No. Muchas gracias a ti, de verdad. Gracias, y enhorabuena.